Has hecho ahí un mega spoiler, pero vamos, hago una mini presen de fondo, ¿vale? Voy a tenerla aquí de soporte. Sí que os voy a pedir el que pueda, ¿vale? El que esté en un foro adecuado, que por favor tengáis libertad de unmute o de escribirme por el chat y yo estoy pendiente para no estar aquí yo hablando solo y simplemente hablando a la pantalla, ¿vale? Tengo un poco complejo de streamer. Pero bueno, lo dicho, ¿cómo acabo aquí, no? ¿Cómo de repente aparezco aquí esta mañana con este careto? Acabo de hacerme la foto, por si no os habéis dado cuenta. Pues bueno, volviendo un poquito para atrás, como comentaba Enric, llevo tiempo ya dedicándome a ayudar a emprendedores con el tema del deck, con el tema del pitch. Creo que todo es un compendio, ¿no? No se entiende uno sin el otro, no tiene sentido hacer un deck si luego no lo vamos a acompañar con un pitch. Entonces, bueno, para que os hagáis una idea, con Slide Hackers ya hemos ayudado a más de 110, 120 compañías, sobre todo a estructurar el deck y en muchos de los casos ayudarles a estructurar también el pitch acorde a todo esto. Entonces, dentro de esta parte, me gusta siempre extraer conocimiento y me ha gustado siempre pues darle vueltas a esta parte de ver cómo comunicar mejor. No solo esto, sino que, bueno, para que entendáis por qué de repente me da por dedicarme a esto de los PowerPoints, como puede sonar, ¿no? Pues, de nuevo, como nos hacía spoiler Enric, vengo del ámbito de la inversión, en algunos casos, pues más hacia el deep tech, early stages, en el ámbito pre-seed y seed. Y si nos vamos un poquito más para atrás, pues trabajando en Andler y en Demium, en el ámbito más early de incubación, acompañando hasta esa primera ronda de financiación a los proyectos. ¿De dónde me nace todo este gusto? Pues bueno, soy un mega friki de origen desde que empecé la uni, la aeronáutica fantástico, pero no para mí, y me puse a hacer hackatones de todo tipo y condición, ¿no? Como veis aquí, de Legal Tech, de EdTech, de FinTech, de InsurTech, de Agrotech, de HealthTech, ¿no? Y siempre digo menos de BizTech y SPTech, todo lo que acaba en Tech. Entonces, con esto en marcha, volviendo un poquito a lo que concluimos la otra vez, siempre destaco y me gusta hacer la analogía de la comunicación que debemos procurar tener durante nuestro pitch de cara a inversores, el mantenerlo muy similar a cómo nos comunicamos a través de emojis y cómo es la comunicación actual, ¿no? Que siempre intentamos priorizar incluso en nuestro día a día. Es hablar, oye, de una forma esencial, es decir, comunicando lo estrictamente necesario, pues como puede ser en este caso, ¿no? De simplemente con un emoji nos entendemos. No solo eso, sino algo que sepamos que todo el mundo que tenemos delante lo entiende, es decir, de una forma universal y en la mayoría de los casos apoyados por una presentación, es decir, con un aspecto visual. ¿Vale? Entonces, bueno, como primera pata de la comunicación, yo rescatando esto y ahora sí pidiendo para ver un poco qué nivel de interacción tenemos, sé que no va a ser lo más smooth, pero sí que os voy a invitar a hacer, bueno, pues como vemos aquí, vuestro elevator pitch, ¿vale? Entonces, me encantaría, mientras yo sigo hablando, que por favor en el chat nos fueseis dejando en 3 emojis máximo qué hace vuestro proyecto, ¿vale? Entonces, yo lo voy a ir leyendo, no os preocupéis si yo sigo hablando, pero ya os digo, el que pueda, que en 3 emojis deje por el chat en qué consiste su proyecto, ¿vale? Vamos a ver si nos podemos comunicar de esta forma universal, es decir, que con 3 emojis nos entendamos todos, restringiéndonos a 3, de esta manera es esencial, y por último, pues con el componente visual de los propios emojis. El chat, o sea, para el chat, para meter emojis, es Command Control espacio para Mac, para abrir el teclado de emojis, Command Control espacio, y para Windows es el loguito de Windows y el punto, ¿vale? Para el que quiera. Ya os digo, si esto es un fail y al final nadie lo comparte, pues nada, pero estaría fantástico si algunos, mientras voy dando la chapa, nos va contando y vamos comprobando que es cierto esto que comento. Volviendo de nuevo y rescatando lo que comentamos en la formación anterior, me gusta mucho plantear el pitch asociando el storyline del deck que comentamos ya en su momento, ¿vale? Entonces, haciendo una analogía al mundo más del cine, ¿no? Tengo por aquí, que me encanta siempre hacer referencia a lo mismo, pues oye, cómo en el cine se componen películas, ¿no? Y cómo se plantea pues un acto primero, un acto segundo y un acto tercero, lo que muchas veces llamamos la introducción, el nudo y el desenlace, ¿no? También asociado mucho con la literatura y los libros. Entonces, ¿cómo me gusta plantear la estructura de los decks? Y cómo creo que es la forma canónica, es decir, la forma esperada por cualquier tipo de audiencia a la hora de interpretar una historia. Pues bueno, el primer acto, ¿no? El primer acto, ¿de qué consta? Pues consta de una parte de el dar contexto, ¿no? De entender de qué estamos hablando. Entonces, bueno, podríamos hablar de que ese primer contexto partiría de la portada. Entonces arrancaríamos dando algo de contexto, contando quiénes somos, presentándonos mínimamente y haciendo ese spoiler que comentamos en su momento del one-liner, ¿no? De contar lo esencial de lo que venimos a hablar hoy. Entonces sería dar esa introducción, ese contexto a la audiencia, a los oyentes en muchos casos. Por otra parte, a la hora de dar contexto, es interesante pues ganar ese toque de empatía. Entonces, por eso mismo arrancamos con el problema, siempre suele ser el anclaje inicial y a partir del problema entender por qué lo estamos resolviendo hoy, ¿no? Dar un poquito más de aura de contexto
y completar así este acto primero de introducción, ¿vale? Entonces yo diría que este acto primero de introducción debería ser pues una cuarta parte de nuestra película y debería ser hacia donde lo orientamos, ¿no? Dar contexto junto a la problemática que gana empatía. Arrancamos con el acto segundo y cuando arrancamos con el acto segundo, pues lo normal es que presentemos al protagonista, ¿no? Al protagonista de nuestra peli, que en este caso pues va a ser la solución. La solución que para darle una descripción clara debería partir por describir el producto o el servicio que estamos hablando, ¿no? Pues igual que nos presentan a Clark Kent y nos enseñan qué pinta tiene, pues de este modo nosotros hacemos nuestra introducción de nuestro producto para que se entienda también qué pinta tiene. No solo eso, sino que normalmente esta solución siempre va acompañada de un modelo de negocio, no van juntos, y por eso entendemos que este bloque del protagonista debe entenderse con esa parte de la solución, compuesta por producto, cómo funciona, propuesta de valor y modelo de negocio, y de este modo, en este mismo acto segundo, donde ocurre el nudo, ¿no? Donde ocurre toda la enjundia, donde diría que es el core de nuestra presentación, el core de nuestra historia, aparece el ámbito de los villanos, ¿no? Estamos presentando al protagonista, al héroe, pues también nos toca presentar a los villanos. Entonces, para entender a los villanos, nos apoyamos de, oye, el mercado, es decir, la ciudad con la que están acabando estos villanos, ¿no? Es decir, dónde están jugando y dónde estamos nosotros intentando batallar para, como protagonistas, salvar la ciudad, y esos villanos qué pinta tienen, ¿no? Entonces, como veis aquí, hacemos introducción al protagonista y presentando los problemas que tiene la ciudad, pues lo acompañamos de los villanos. Una vez que tenemos claro este nudo, ¿no? Este acto segundo, es interesante movernos ya hacia el desenlace. Normalmente este acto segundo debería llevarnos, pues os diría que otra cuarta parte prácticamente de nuestra historia, ¿vale? Siempre llevándonos a más o menos abarcar la mitad de nuestra historia cuando hemos hecho esta introducción y nudo. Y dejamos para el desenlace pues todo el plan fantástico que tenemos para salvar la ciudad, ¿vale? Entonces, ¿qué plan tenemos para salvar la ciudad? Pues bueno, entender cómo vamos a acercarnos y luego por otro lado cómo vamos a ejecutar, ¿no? Cómo suceden los hitos, cómo suceden los hechos y a partir de ahí movernos hacia la parte de nuevo, quién acompaña a Batman, es decir, quiénes son esos Robins, ¿no? Que nos van a ayudar a salvar la ciudad. Y no solo eso, sino que una vez que ya hemos contado toda esta maravilla de cuál es nuestro plan para salvar la ciudad, dejar a la gente deseosa de saber más, buscando esa segunda parte, esa segunda película, esa secuela, a través de, oye, la financiación que estamos buscando. Entonces, como estamos viendo aquí la finalidad de toda nuestra película, ¿no? De cómo hemos ido guiándoles a través de introducción, nudo, desenlace, es llevar hacia esa parte de, oye, ¿por qué debería haber la segunda parte? ¿No? Sobre todo en una primera reunión con un inversor, cuando estamos haciendo ese primer pitch, deberíamos siempre llevarle a eso, ¿no? A querer una segunda película, a querer una secuela de nuestro proyecto. Es decir, luego ya entraremos más en detalle, contaremos alguna de estas partes más en minucia, a lo mejor desmembraremos un poquito más el protagonista que pinta tiene ese producto, ese servicio, pero no, es interesante no dejar ese gancho al final en modo de, pues en este caso ese call to action de necesito vuestro dinero para poder seguir en una segunda reunión y entender por qué les tienes ahí sentados contigo, ¿no? Entonces, bueno, más allá de esta analogía, al final lo que os quería decir es que este storyline sería el canónico, ¿vale? El que podamos esperar pues, de cualquier película, libro que leemos, igualmente deberíamos esperarlo de vuestro propio proyecto cuando nos estamos enfrentando a un inversor. Ahora vamos a hacer unas pequeñas modificaciones dependiendo del storyline particular de cada uno, porque en algunas ocasiones sí que admite cambios, ¿vale? O sea, yo sí que os invito a que lo replanteéis, hagáis challenge y digáis, oye, esto es la estructura que nos presenta Nacho de historia, a mí me gustaría plantearlo un poquito distinto por mi casuística particular. Entonces, ¿cuáles suelen ser los cambios habituales o los cambios que podemos esperar? Pues el primer cambio muchas veces es el mover el equipo del lugar, ¿no? Se ha hablado de Batman y Robin ahí al final para entender, oye, quién está acompañando en este plan fantástico a nuestro héroe de la película, pero sí que es cierto que muchas veces cuando estamos adentrándonos en esa introducción, dando contexto, el problema no se entiende sin el equipo o el problema tiene mucha coherencia como en el equipo. Entonces, como hemos visto, esa parte de introducir a Batman y a Robin, pues tiene más sentido al principio porque nos van a explicar muy bien qué está sucediendo en la ciudad. ¿Esto en qué se traduce? Pues en muchos casos equipos con una larga experiencia en una industria concreta, que conocen como nadie, ¿no? Y tienen esa información privilegiada, esa información asimétrica, pues son capaces de identificar un problema que no es obvio para el espectador, ¿no? Es decir, que necesitamos mucho contexto o el inversor mismo no debería tener o que en muchas ocasiones incluso valida, ¿no? No es un problema masivo, sino que es un problema de una industria súper específica, incluso en algunas ocasiones nicho. Entonces debemos entender primero la experiencia, el bagaje de los protagonistas, es decir, del equipo emprendedor, para entender bien por qué estamos resolviendo ese problema hoy, ¿no? Esa identificación del problema, y podemos decir que la introducción temprana del equipo nos ayuda a validar el problema que venimos a constatar a posteriori, ¿vale? Entonces yo diría que ese es un cambio
que sí que admite esta estructura canónica y que puede tener sentido. Incluso en algunos casos hay gente que le gusta para naturalizar la conversación y si está todo el equipo delante, pues es una forma también de presentarte, ¿no? Como cuando vas a conocer a alguien one to one, pues lo primero que haces es darle tu nombre y apellidos para que sepa con quién está hablando, ¿no? Entonces también puede ser o una forma educada, pero vamos, yo os diría que si no añada la historia a la narrativa que se viene a continuación, lo podemos dejar en esa parte más estratégica, dejarlo para el final. Siempre que lo traigamos al principio es porque tiene una coherencia muy alta con ese problema y ese contexto que queremos dar en la historia. Otro cambio que admite esta estructura sería la parte de el por qué ahora, ¿no? Lo he mencionado aquí, que a veces, oye, tenemos que entender por qué ese problema se resuelve ahora y no se resolvió hace 5 años y no se resolverá dentro de 5 años. Sin embargo, hay en ocasiones que no podemos justificar demasiado bien ese por qué ahora, porque, oye, podría haber tenido sentido o no podría haber tenido sentido, y a veces el por qué ahora lo que acompaña muy bien es al mercado, ¿no? ¿En qué ejemplos os digo esto? Pues bueno, el por qué ahora, por ejemplo, en mercados emergentes, es decir, mercados que surgen pues, de nuevos avances tecnológicos, de nuevos avances sociales, que puede ser el tema, por ejemplo, de la era post-COVID, ¿no? Entonces, a lo mejor no había una problemática nueva que apareciese, es decir, oye, la gente siempre había tenido problemas posturales en casa, es decir, te sentabas mal en la silla. Sin embargo, ahora qué sucedía, que el mercado de teletrabajar y de estar en casa ha crecido tanto que empieza a tener sentido el centrarnos en esta problemática que antes era minoritaria, ¿no? Antes nadie quería tener una buena silla en su casa porque pasabas 5 minutos sentado en ella. Sin embargo, ahora este mercado de gente que pasa tiempo en su casa ha explotado y tiene mucho más sentido resolver este problema, ¿no? Entonces, hay que dar contexto a veces del mercado, muchas veces damos esa imagen del market size, ¿no? El típico Tam Samsung de, oye, ¿cómo es el mercado hoy? Y si no, que tenemos que proyectar, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo va a crecer este mercado? También se entiende, pues, con avances tecnológicos el ámbito del blockchain, ¿no? Ahora mismo, no lo más hot, seguramente lo que hablar, pero bueno, muchos de los proyectos pueden estar apostando por el crecimiento de este mercado futuro, ¿no? Hablan todos de, después del halving de Bitcoin, cómo va a evolucionar. Entonces, muchas veces estamos hablando como de una promesa que si lo presentamos en tamaño de mercado actual no va a ser sexy, es decir, nos van a quedar tamaños de mercados, pues, pobretones, es decir, ¿cuánta gente usa el metaverso, está en el metaverso a día de hoy y cuánta gente podemos captar? Pues lo más probable es que no tengamos un discurso muy fuerte de tamaño de mercado. Sin embargo, explicando el por qué ahora, podemos hablar de ciertas tendencias macro o conductuales de los usuarios o de los clientes que pueden establecer un crecimiento, ¿no? Podemos hablar que esta del por qué ahora se presenta más como una diapositiva, una sección que nos puede hablar de crecimientos futuros y de la proyección que planteamos para ese mercado del que estamos hablando. Aparte de esto, ya os diría, yo soy muy partidario de mantener una estructura esperada, una estructura con la que el inversor se va a sentir cómodo y va a sentir una coherencia con lo que suele ver, ¿vale? Es lo que os decía el otro día, ¿no? Un inversor puede ver en ocasiones, fondos de inversión sobre todo, hasta 1.500, 2.000 DEX al año, ¿vale? Entonces, si entendéis esto, se lo reducimos a unos 30-40 DEX a la semana. Entonces, cuanto más mascado lo demos, cuanto más obvios o universales seamos, va a ser mucho más fácil de digerir la información, ¿vale? O sea, la clave no está tanto en ser súper creativos con la narrativa, sino en ser los mejores en cómo contamos lo que tenemos en cada uno de esos puntos, ¿vale? Entonces, partiendo de una narrativa habitual y diciendo, oye, Nacho, vale, pero ¿cómo hacemos el pitch de esto? Pues yo os digo, oye, no vengo a daros una clase de oratoria, porque al final en una clase de oratoria siempre vamos a partir de lo mismo, ¿no? Y él es el típico profesor que muchos nos hemos encontrado en clases de comunicación que nos dice, solo os puedo dar 3 consejos, ¿no? Practicar, practicar y practicar. A mí me parece fantástico esto, pero me sabe a poco, ¿no? Porque todos lo sabemos, de, oye, hay que hacer callo, hay que enfrentarse, hay que ponerse en situaciones incómodas para poco a poco curtirse y cada vez hacerlo mejor. Y yo lo que os digo, vale, pero ya que vamos a practicar, practicar y practicar, vamos a hacerlo con una finalidad en cada una de las ocasiones. Entonces yo os traigo 3 finalidades con las que os recomiendo practicar ese pitch, ¿vale? Entonces una vez que tengamos clara esa estructura, lo que os diría es que mantengamos muy en mente estos 3 conceptos, ¿vale? Tenemos que practicar como timekeepers, es decir, como gestores del tiempo, como clickers, es decir, como gestores y dueños de nuestra presentación, y por último como testers, es decir, entendiendo el entorno en el que vamos a presentar y la infraestructura y la logística del mismo. Vamos a ir un poquito más en detalle en cada uno de estos. Arrancando por la parte de gestión del tiempo, el timekeeping. ¿Qué esperamos de esto? Pues bueno, lo primero es entender cuánto tiempo vamos a tener. En muchas ocasiones, pues por ejemplo, si estamos hablando de foros como eventos, demo days, vamos a tener un tiempo limitado, una restricción de tiempo literal, que nos van a cortar la presentación y no vamos a poder seguir presentando. Entonces, en esos casos es evidente, pero también tenemos que entender entornos un poquito más flexibles como pueden ser las reuniones con inversores, ¿no? Nos sentamos, tenemos un slot de media hora,
Ahí lo más importante, yo lo que siempre diría que, bueno, creo que es educación básica para cualquier profesional, es respetar o a priori respetar el tiempo de la reunión, es decir, ceñirnos y creernos que ese es el tiempo máximo que vamos a tener. Y normalmente siempre digo que no dediquemos más de un tercio de la reunión a hacer un pitch puro, ¿vale? Si el inversor nos pide, oye, por favor, ¿me puedes hacer un pitch para ponerme en contexto? Pues si tengo media hora de reunión, asegurarme que nunca sobrepaso los 10 minutos de reunión, ¿vale? Para que luego quede esos otros dos tercios para cualquier duda, cosa que quiera profundizar y podamos aclarar con él. Entonces, importante entender eso, el foro en el que estamos, la restricción de tiempo y aunque tengamos media hora de reunión, no exprimirla al máximo cuando estamos haciendo nuestro pitch. Entonces, para practicar esta parte, no sé si he tenido suerte, sé que no he tenido suerte con la parte de los emojis, no pasa nada. Ah, bueno, sí, miento, me había perdido esto. Tenemos en el chat algunos emojis. Pues fantástico, sé que hay gente despierta, sé que hay gente escuchando, tenemos a David, a Eros, a Félix, a José, César. Luego intentamos hacer un poquito ahí al final de adivinación, ¿no? de vuestros proyectos. Ahora sí que os voy a pedir un voluntario. Necesito un voluntario que por favor se desmute valientemente y si no, pues tendré que forzar a alguno de estos voluntarios que ya ha habido con los emojis a que nos cuente para que prospere y sea fructífera esta sesión. ¿Tenemos algún voluntario o voluntaria que quiera echarnos un cable con esta dinámica? Por favor, rescatadme, salvadme. Yo Si no, me ya avanzo, ya os lanzo, digo. Nacho. Ángel, ¿Qué tal? por ahí veo que te desmuteas. Sí, sí. Fenomenal. Pues Ángel, bienvenido. No sé si te puedes poner la cámara y así ganamos un poquito más de contexto de saber quién es Ángel. Si no, no pasa nada. Voy. Fenómeno. Vale, pues Ángel, te vamos a requerir aquí. Entiendo que. Ah, bueno, vale, don Ángel Puerta, es que no te había ubicado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vale. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? El bueno de Guedera. Aquí, fenomenal. Ex. Que has pivotado. No. Has pivotado. Mm. No me sabía esto, no me sabía esto, perdón. Tenemos aquí un emprendedor de éxito en serie. O sea que fantástico. Ángel, pues nada, pues mejor oportunidad que está para saber en qué estás trabajando no hay. Así que te voy a pedir ahora, ¿vale? Vamos a tener 2 minutines máximo para que nos Vale. cuentes en qué proyecto estás trabajando. Entonces, intentando ceñirte mucho al tiempo, acuérdate un poco de estructura canónica de película, ¿vale? Ponnos un poco de contexto con problema. Háblanos luego de, oye, cómo es esa maravilla de solución que planteas y un poco al final más, pues, de esa estrategia fantástica que tienes de equipo para llevar esto a cabo, ¿vale? Entonces, tienes esos 2 minutitos, intenta ceñirte, ser clavado y a ver qué tal gestionamos el tiempo, ¿vale? Vamos a por ello. Cuando tú Vale. quieras. El problema lo llevo conociendo desde hace años y es que hay muchísimos deportistas que tienen muchísima dificultad para obtener patrocinios. Las empresas no lo conocen y las empresas utilizan demasiados intermediarios que no son eficientes, no hay tecnología a la hora de elegir al deportista ideal. Nosotros lo que pretendemos es, viendo este problema que es global, usar a través de una tecnología SaaS, Software as a Service, constantemente o de manera recurrente la mejor oportunidad para las empresas. Hay muchas empresas que lo están enfocando en un formato marketplace, pero nosotros lo que queremos es tener la caja lo antes posible. Creemos que se puede realizar así y nuestro objetivo es que la empresa nos diga cuánto presupuesto tiene, dónde, cuándo y cómo quiere impactar, ofreciéndole mes a mes constantemente al deportista. Por ejemplo, una empresa española que quiera invertir en México, pues tiene a Sergio Canales, que tiene audiencia tanto en España como a día de hoy está jugando en México. La parte más importante y mi logro hasta ahora es que cuento con un CTO que tiene 37 años de experiencia. Ricardo, lo conocí justo en Madrid Emprende, donde también coincidí contigo en una sesión y que está trabajando más de 80 horas a la semana en esto. Ha trabajado 12 años en Silicon Valley, en Microsoft, en PayPal, en Verizon y está obsesionado. Y la verdad es que el sector está viendo un enfoque distinto y ahora gente con buenos valores realizando esta nueva oportunidad y estamos teniendo bastante buena aceptación pese a la etapa inicial por inversores y gente del sector. Fenomenal, pues muchísimas gracias, Ángel. Hacemos ahí un aplauso virtual, yo te lo agradezco desde aquí. Y no te vayas, no te desmutes, no te quites la cámara todavía, porque tenemos una sorpresita para ti y es que, oye, cuéntanos esto mismo, pero en un minuto. Vamos a aprendernos el proyecto de maravilla. Vale, perfecto. Cuando me digas, Nacho. Cuando tú quieras. Vale. Las empresas, nosotros hacemos el match idóneo entre empresa y deportista.
Es un mercado global el del patrocinio deportivo, las campañas digitales, y las empresas constantemente están buscando cómo invertir su dinero en marketing y el deporte es la mejor oportunidad. El problema es que el mercado es ineficiente y falta de tecnología. Para eso proponemos una solución SaaS en el que de manera recurrente ofrecemos el deportista idóneo donde, cuándo y cómo quieras impactar. Somos gente de deporte, conocemos el problema, tenemos detrás a federaciones, clubes, Consejo Superior de Deporte interesado y el equipo tecnológico lo está liderando Ricardo, que tiene más de 37 años de experiencia, estudió en San Francisco, ha trabajado en Microsoft, PayPal, Verizon y por ahora pues estamos teniendo bastante buen encaje en el sector y en posibles inversores. Genial, ciñéndonos ahí a los 60 segundos. Genial, Ángel, pues te Ya en vuelvo a 30 no decir, me da, por Nacho, favor, ¿eh? no En te 30 no vayas. me da. Vamos a hacer una última iteración. Fenomenal, lo que te esperabas. Cuéntanos en 30 Vale. segundos. Vale, tu Match Sport es un SaaS que permite de manera recurrente a las empresas mes a mes encontrar su mejor encaje dentro del mundo del deporte. Es a través de una plataforma SaaS donde, cuándo y cómo quieres impactar para elegir un embajador de marca, conseguir alcance o branding o performance y tenemos un equipo que ama el deporte y la parte tecnológica está perfectamente cubierta. Mm. Fenomenal. Oye, pues Ángel, muchísimas gracias de nuevo por este voluntariado forzoso, pero nos ha ayudado mucho. Yo creo que, sinceramente, te tendría que decir que en las iteraciones casi donde más claro me ha quedado y creo que ha sido más estructurado ha sido casi en la última iteración. O sea, creo que ha sido la primera que nos has introducido el nombre del proyecto. O sea, también para darte algo de feedback, ¿no? Que no estábamos en esa parte, pero bueno, creo que nos ha servido muy bien. Y ejemplificando a través de Ángel, pues me gustaría también hacer una reflexión conjunta desde el punto de vista de cómo, oye, podemos expresar el proyecto en 30 segundos, un minuto, 2 minutos. Hemos visto que hasta en 3 emojis. Entonces, muchas veces esa queja de, jo, es que no me da tiempo, tengo que contar tantas cosas. Tenemos que priorizar, ¿no? Y yo creo que Ángel ha hecho un buen ejercicio de, oye, pues cada vez he ido quitando algo de retórica, ¿no? De contar menos historia. Muchas veces somos muy verbosos cuando intentamos, pues, contar la epicidad que tenemos detrás, ¿no? Y nos gusta mucho hablar del proyecto, del producto. En muchas ocasiones nos perdemos con el producto, ¿no? De cuánto contamos. Y creo que, por ejemplo, sí que es cierto que en estas últimas es más difícil, pero en esa primera de 2 minutos, pues Ángel ha respetado bastante bien esa parte de, oye, un cuarto dedicado al problema, un cuarto dedicado a la parte de la solución y luego ha dedicado prácticamente 2 cuartos, ¿no? A esa parte de más de negocio, orientada también a la estrategia con el equipo, que es fundamental, sobre todo en una primera instancia, es donde queremos escuchar más. Para proyectos ya más avanzados, pues nos perderemos en el producto, hablaremos un poco de las métricas, de todo lo que hemos conseguido hasta ahora, pero en una primera instancia hay que darle mucho foco a esa parte de, oye, cómo es la estrategia detrás de esto y cómo es ese mercado que queremos atacar con el equipo fantástico que tenemos, ¿vale? Entonces hay que dar mucha más rienda suelta por esa parte. Genial, pues yo quería hacer un poco esa reflexión para que no haya quejas con los tiempos, ¿vale? Porque como hemos visto, nos da tiempo a contar lo mismo en menos tiempo, entonces ese elevator pitch orientado a eso fantástico. Y como reflexión ya general, vamos a hablar de esos 10 minutos, ¿no? Esos 10 minutos con una reunión con un inversor, ¿cómo los gestionamos? ¿Cómo los gestionamos? Pues bueno, yo aquí llevándomelo a los números, para ver cuántas palabras podemos decir por diapositiva, pues tengamos en cuenta que hablamos o el ritmo de dicción normal de un audiolibro, por ejemplo, son unas 150 palabras por minuto y normalmente tendremos pues de media unas 10 diapositivas con contenido real, ¿no? Pongamos 10 12 diapositivas. Entonces, si hacemos una regla de 3 rápida, aquí no voy a hacer challenge a nadie porque tampoco quiero llamar a nadie y que lo pase mal, pero bueno, serían unas 150 palabras por diapositiva. Perdón que se me acabe 3 minutos ahí arriba. Entonces, 150 palabras por diapositiva, ¿qué significan? Porque claro, dirás, pero yo no me mido en palabras cuando estoy hablando. Pues teniendo en cuenta que aproximadamente tenemos un ritmo de nuevo de unas 7 8 palabras por frase, ¿vale? Es un poquito el ratio que tenemos de palabras por frase, teniendo en cuenta que necesitamos alguna pausa para respirar según vamos haciendo el pitch, pues podemos concluir que teniendo unas 10 palabras de margen por frase, pues tenemos unas 15 frases por diapositiva. ¿Con esto a qué os quiero llevar? Que no soy nada partidario de guionizar o sobre guionizar nuestros pitches, ¿vale? Porque creo que tenemos que ser flexibles y esa flexibilidad parte no porque Ángel se prepare el pitch de 2 minutos, 1 minuto y 30 segundos, sino porque entendamos la cantidad de contenido que podemos explicar en cada una de las secciones y vayamos jugando con eso, ¿no? Tenemos los puntos principales y a partir de ahí pues podemos jugar con ellos metiendo más frases, metiendo menos frases, ¿no? Es decir, tendremos unas frases base
sobre las que luego vamos ampliando. Entonces a mí me gusta mucho esta parte de decir, oye, si tenemos 15 frases, pues por ejemplo, en 3 conceptos que queremos compartir en una diapositiva, 5 frases dedicadas a cada uno de los conceptos. Que luego podremos jugar, evidentemente esto es si hiciésemos una media para cada una de las diapositivas. Habrá alguna de las diapositivas a las que dediquemos más cariño, entonces a lo mejor en el roadmap nos extendemos más hablando de cada uno de los hitos y por ejemplo muchas veces en el modelo de negocio somos mucho más breves, ¿no? Y hablamos simplemente, oye, pues de una suscripción con tal precio, con unos unit economics de esta manera. Entonces seremos, por ejemplo, mucho más breves y podremos utilizar eso sobrante para meterlo en una parte como del roadmap, ¿vale? Esto simplemente quiero que sea como métricas que tenéis en la cabeza a la hora de estructurar y guionizar esa parte de gestión del tiempo, ¿vale? Decir, oye, pues si lo que tengo son 2 minutos, pues adapto toda esta regla de 3 que hemos hecho de cuántas frases puedo decir y me guionizaré de esta manera. Decir, oye, cuántas frases puedo decir y cuando estamos hablando sí que podemos más o menos cuantificar cuántas frases llevamos, ¿no? Sé si llevo 3, 4 frases, me estoy haciendo un lío y debo pasar a la siguiente diapositiva. ¿Por qué? Porque lo que es importantísimo es, y de nuevo ahí felicito a Ángel porque hay que empezar y acabar los discursos, ¿no? Hay que siempre, siempre, siempre rematarlos de alguna manera. Hay que tener un principio y un final. Sobre todo ese final, ¿no? Que suele ser lo que más coge a todos, no sabemos perfectamente cuál es el gancho del principio, cómo queremos arrancar la problemática, cómo dramatizamos, ¿no? Hay mucha gente que incluso se vuelca mucho en esa parte de los storytelling, pero a mí lo que más me interesa muchas veces es que rematemos bien las presentaciones, porque es de verdad lo que cala, es el pozo que se queda, la memorabilidad total parte de que haya un buen final y sobre todo lo que hablábamos, ¿no? De que el espectador quiera pagar por una secuela, es decir, que el inversor que tenemos delante quiera escuchar más de nosotros y siga interesado. Entonces es fundamental que dejemos esa puerta abierta al final a través de un buen cierre de conversación, un buen cierre de presentación. Por esa parte tendríamos vista la parte de cómo practicamos la gestión del tiempo. Yéndonos a la parte de clicker, aquí quiero hacer una reflexión de nuevo de no es dominar el clicker, el típico pasador que hemos utilizado muchas veces para presentaciones, sino dominar los clics de nuestra presentación que nos acompaña, ¿vale? Muchos pitches, mucha parte de nuestra oratoria va a ir acompañada de una presentación de fondo y lo que debemos ser es totalmente dominadores de la misma. Entonces, si yo voy a ser el que lo pitchea, aunque el diseñador me haya ayudado a estructurar la presentación, es importantísimo que yo entienda cómo está montada la presentación y cómo son las entrañas de la misma. Esto muchas veces va asociado a si metemos animaciones, si van apareciendo elementos uno detrás de otro, las transiciones. Y esto tiene dos ventajas si lo practicamos bien. Pues por un lado será no tener que parecer hombres o mujeres del tiempo mirando todo el rato a la pantalla como indicando, ¿no? Y apoyándonos demasiado en la pantalla, que hoy en un entorno virtual pues es algo más cómodo. Y por otro lado también nos hará que seamos esenciales en nuestro mensaje. Es decir, que no nos repitamos lo que estamos contando. Porque si sabemos que a posteriori viene el modelo de negocio donde hablamos del pricing, pues a la parte inicial del producto yo no tengo por qué remarcar que esto es un SaaS con suscripción con un precio de unos 10 euros. Entonces, de nuevo, dejemos los mensajes a cada una de las secciones dedicadas y si entendemos bien qué sección viene detrás de cada cual, podremos dominar mucho mejor este ritmo de la presentación y entender bien qué viene detrás de cada qué. Entonces, para la práctica de clicker, yo lo que recomiendo es la práctica ciegas, ¿vale? Entonces aquí, pues a modo un poco de ejercicio simbólico, pues yo saberme que después de la portada viene el problema, después del problema viene el por qué ahora, después del por qué ahora aparece todo el bloque de la solución, con producto, cómo funciona, propuesta de valor. A partir de ahí arrancamos, seguimos con qué, con modelo de negocio, después del modelo de negocio nos metemos en el mercado y entendemos los competidores y a partir de los competidores pues ya saltamos a nuestro plan fantástico, con nuestro go-to-market, hablábamos de nuestra atracción hasta ahora, del roadmap que tenemos por delante y luego después de esto pues como comentábamos el equipo fantástico que hay detrás para llevarlo a cabo. No solo esto, sino que rematamos con ese hook de decir, oye, ¿qué hay aquí para ti? Pues hay financiación necesaria y por último un contactito para que puedan seguir en contacto con nosotros. Pues como habéis visto, aunque no hayas dado esa sensación, me sabía lo que venía después, ¿no? O sea, sé perfectamente lo que viene después de cada diapositiva y de esta manera no me solapo nunca y me aseguro que estoy de nuevo aprovechando el tiempo al máximo sin caer en repetición y sobre todo demostrando un dominio de la presentación y en definitiva de mi proyecto. Otro apartado de la parte del clicking aparece cuando somos varios en el equipo y queremos presentar varios en el equipo. Y aparece el ejercicio del ping-pong, ¿no? De, oye, pensándonos que somos todos clones, pues vamos intercalando y de repente habla mi compañero, de repente hablo yo y vamos intercalando mensajes y aparece este concepto del B-pitch, ¿no? De dos personas pitcheando el mismo proyecto. ¿Yo qué recomiendo? Que pitchee uno, ¿vale? Y lo normal, la coherencia sobre todo de cara a inversores es que pitchee el CEO. Y en caso de proyectos muy tecnológicos, con una capa de producto muy compleja, puede ser interesante que solamente en esos casos a lo mejor el CTO sí que se meta a explicar un poco las entrañas. En una primera reunión no suele ser lo habitual, pero a lo mejor en reuniones sucesivas con los inversores sí que tiene sentido que sea el CTO, por ejemplo, el que tome las riendas de la parte de producto y tecnología. Entonces yo, por favor, mantengamos esto en mente.
dejémonos los teatros súper dramáticos de los bipiches y tengamos en cuenta que no somos clones, que esa parte que hablábamos de improvisar y no sobreguionizar, pues es fundamental que sea una persona que tenga el dominio de esto, ¿no? Y que sepamos, oye, si llevo 10 frases, 15 frases o cómo puedo gestionar mi tiempo. Entonces, esta parte va muy asociada también a esa gestión de tiempos y a esa gestión de riesgos asociados a no saber lo que está contando el otro y no poder adaptarme a lo que está contando el otro. Con esto cumpliríamos con la parte del clicker y remataríamos con una última práctica que para mí sería esa práctica del tester. La práctica del tester parte por entender de nuevo bien el entorno. Y el entorno me refiero a, oye, saber lo primero, si voy a presentar en virtual o en presencial. Saber si voy a tener soporte visual o no voy a tener soporte visual. Saber si, por ejemplo, estoy en un foro de evento, en un demo day, si voy a tener micrófono, si voy a tener clicker, cómo voy a tener las manos y cómo va a ser la disposición del escenario y del público. Todos estos métodos, todas estas intríngulis de nuestras presentaciones, posiblemente no vaya a hacer que vaya mucho mejor nuestra presentación, pero sí va a evitar que vaya mucho peor, desde el punto de vista de fallos, de nervios, ¿no? Entonces, si tenemos todo esto dominado, es fundamental para luego de nuevo estar tranquilos y saber que lo nuestro es centrarnos en esa primera parte de gestionar bien el tiempo, gestionar bien la presentación y de nuevo hacer lo que sabemos hacer, que es contar nuestro proyecto como nadie. Entonces, ¿yo qué recomiendo? Que nos anticipemos bastante, ¿vale? Que nos anticipemos. Y aquí, haciendo un guiño, por ejemplo, a todo el mundo de los eventos y los demo days, pues tengamos en cuenta, por ejemplo, en qué formato presentamos, ¿no? Que esto es algo más habitual de lo que queremos, que es, oye, vamos a presentar en PDF y de repente yo mando un PowerPoint, se descuajeringa todo y me encuentro mi PDF que no tiene ningún sentido ni cuenta ni siquiera lo que quiero contar. O de repente me encuentro con un micro en la mano y nunca he presentado con un micro en la mano y no se me escucha. Entonces anticipémonos a esto y practiquemos de esta manera, ¿no? Hay diferentes prácticas, pues podemos entender, oye, si tenemos un micro, no tenemos un micro, si nos vamos a mover por el escenario, entonces hacer unas prácticas mínimas de oratoria, ¿no? Por ejemplo, en temas del micro, pues saber que siempre tiene que ir pegado a la barbilla si no somos unos gestores buenísimos del micrófono, si vamos a tener un escenario, pues entender, oye, cuáles van a ser nuestros 3 puntos de anclaje en el escenario para movernos por el mismo y que de esta manera, pues, oye, podamos tener esos puntos de paz y no estar bailando por el escenario. Entonces, de nuevo, yo aquí no me quiero perder en prácticas de oratoria, porque creo que, oye, eso parte mucho más de nuevo, hacer callo, de enfrentarnos a esto mismo y ser analíticos con nuestra propia oratoria, pero de nuevo, anticiparnos a todo esto sí que nos va a ayudar a relajarnos y poco a poco con la práctica iremos mejorando. Entonces yo, si tenemos tiempo, no sé si hay un último voluntario por aquí suelto, ya habéis visto que no muerdo, ¿eh? Soy benévolo, entonces si hay voluntario o voluntaria que quiera hacer una última dinámica y ya rematamos la sesión con esto. ¿Tenemos algún voluntario o voluntaria por aquí? Que no sea Ángel. Venga, veo mucha gente conectada. Os prometo que esta es bastante más fácil que la dinámica anterior con Ángel y nos vamos a exponer tanto. Entonces, no sé si tenemos a alguien por aquí. Eros nos dice que está sin voz, así que Eros queda exculpado por esa parte. Dale, Ruye, Nacho. venga. ¿Qué tal, Ruye? ¿Qué tal? Encantado. ¿Cómo estás? Un Un placer. placer Pues nada, verte, ¿no? vamos a enfrentar a una Nada. dinámica la mar de divertida, ¿vale? Entonces, cuéntanos si quieres, te dejo ahora 10 segunditos para que nos cuentes en qué proyecto estás. Entonces, cuéntanos un poco tu proyecto. Buenas, bueno, me llamo Roger, soy cofundador de OnePercent. OnePercent es una aplicación de salud en la cual pues vamos a personas que quieren conciliar un estilo de vida exigente con unos hábitos diarios saludables. Básicamente esa sería la presentación y a Fenomenal. partir de aquí pues te dejo un poco Nos queda claro. Fenomenal, pues Ruye, pues como no nos habíamos preparado y no habíamos hecho el testing debidamente, vamos a hacer un mini ejercicio de improvisación, ¿vale? Entonces aquí se Venga, llama ejercicio del medley y aunque One Person está muy bien que nos contases, te voy a invitar a que hagas una improvisación máxima y te voy a hacer aquí lo que yo llamo el medley de las compañías. Entonces vamos a ver qué nos trae la ruleta y en tu caso la ruleta nos ha pedido que nos hagas cómo sería el hijo, la compañía hijo de Uber y Duolingo. Si Uber y Duolingo tuviesen un hijo, ¿cómo sería la compañía? Entonces, puedes tirar otra vez de la ruleta, tienes un comodín por si no te convence esta mezcla, o no, puedes no, ir. no, está bien, está bien, está bien. ¿Te gusta la combinación? Vale, pues acuérdate, vamos a ceñirnos a la estructura de problema, solución y la estrategia y el equipo que tienes detrás. Y ya te digo, como tú quieras llevarlo, ¿vale? Tú eres el dueño de esto mismo. O sea que adelante. Una última Sí. pregunta, previo a esto. Es una compañía completamente ficticia, o sea, yo tengo que presentar como si fuera el fundador de una compañía completamente ficticia, entiendo. Totalmente, no hay límites en tu creatividad, o sea que puedes inventarte tanto como quieras, sí que te pido que te ciñas a 1 minutito, 2 minutitos máximo, pero no te preocupes por el tiempo, dale y cuéntanos de qué trata esta compañía nueva. Ok, bueno, me llamo Roger y os voy a presentar pues este nuevo proyecto. Entonces, básicamente, el foco principal y donde está el problema
estaba en no entender dónde viajábamos, no entender dónde iban los trayectos, no entender realmente pues cómo íbamos de un sitio para otro y buscamos el foco y la solución en gamificar esa experiencia. Entonces, como sabéis, Uber se focaliza en los viajes, Duolingo se focaliza en la gamificación de esa experiencia y buscamos un poco ese match para que la gente pudiera entender mucho mejor dónde van esos viajes, dónde van esos trayectos, realmente pudieran entender y tener una experiencia mucho mejor durante esos trayectos y que no fueran pesados, aburridos o largos. Entonces, pues básicamente nos centramos mucho en mejorar la experiencia de usuario, en añadirle un sistema de puntos que básicamente hiciera entender a ese usuario, a esa persona, a ese cliente, para que la experiencia fuera mucho más fluida. Y básicamente lo que hicimos fue conseguir y ligar pues esa experiencia o ese modelo de negocio de Uber con ese modelo de negocio de Duolingo y esos puntos tan fuertes que tienen ambas compañías. Me centro, si quieres, un poquito más en todo lo demás, pero No, bueno, fenomenal, básicamente, Roger, enhorabuena, porque muy buen pitch. Además, normalmente doy 15 segunditos para que te pienses que vas a contar, pero tú te has lanzado directamente, o sea que fantástico. Aquí por hacer una prueba, aunque te he sido un poco tramposo y te he dicho que no era importante, ¿cuánto crees que has tardado en este pitch que nos has contado? creo que entre unos 30 segundos y un minuto. Pues así un poquito más, así 1 minuto 20, por ejemplo, para que Vale, veas un poquito ahí cómo ha sido la gestión del tiempo. No, es difícil a veces, ¿no? Que estamos pensando, creando en el momento, 100%, 100%. pensar en la parte del tiempo, ¿no? Y aquí como reflexión un poco, agradecerte de nuevo el voluntariazgo aquí forzoso, simplemente por las dudas, vamos a ver qué te hubiese salido de la ruleta si no, era Amazon y TikTok el otro hijo que te podría haber salido, pero Hostia, bueno, yo creo que ha estado bien. prefería lo otro, ¿eh? El Uberlingo ha estado bien, ¿no? Pues nada, El yo quería Berlingo. aquí como reflexión, lo primero, darte buen feedback de, oye, creo que lo has hecho bien, ha quedado muy natural y de nuevo llevándolo al extremo, ¿no? De, oye, esto es lo máximo que te puedes encontrar en un escenario, que de repente te hagan pichear algo que ni siquiera es tu proyecto, que no tiene nada que ver, y como aún así, ceñiéndonos a problema, solución, pensando un poco en esa estructura lógica, pues nos has podido contar un pitch fantástico, que nos hemos enterado incluso de una nueva solución que oye, no tiene nombre por ahora, pero que sabemos que tiene sentido y que puede tener coherencia porque hay un problema asociado al mismo y una solución que puede tener sentido sobre este mismo. Entonces, de nuevo, como reflexión a esto, a este ejercicio, más allá de pasárnoslo bien y conocer a Rulle, era esta parte, ¿no? De decir, oye, la improvisación máxima es algo a lo que nos podemos enfrentar, todos somos capaces sin una preparación excesiva, entonces invitaros a, de nuevo, desmitificar esta parte, sentirnos cómodos, nos encontremos lo que nos encontremos delante de nosotros en el escenario, sea micro, sea clicker, y a partir de ahí tirar millas, ¿vale? Simplemente pongámonos estas reglas, ¿no? Lo que hablábamos antes de, oye, no guionizarnos pero tener unas frases máximas, saber cuál es la estructura esperada, no pisarnos, dominar nuestra presentación y de esta manera nos aseguramos que sí o sí nos va a salir un pitch que por lo menos cumple y comparte nuestra visión. Y remato ya con lo último, ¿vale? Aquí ya, Ruller, te quito el micro, pero fantástico, te lo Perfecto. agradezco de nuevo. Nos Un vamos con placer. esa última parte que remata normalmente las reuniones, ¿vale? Que yo creo que forma parte también de ese pitch, que es el Q&A. Y ya como última parte del Q&A, quiero dejar claro que sobre todo cuando estamos en equipo es importante que se recuerde el equipo y se recuerden los roles del equipo, ¿vale? A veces no tenemos este equipo, pero bueno, en el caso de tener un equipo similar, normalmente complementario con diferentes personas, y vamos a la reunión, vamos al foro, vamos al Demo Day, pues es importante que entendamos la multidisciplinaridad del equipo y sobre todo cuando nos están haciendo preguntas, estamos cayendo en este Q&A, pues entender a quién puede ir dirigida esa pregunta. Es cierto que muchas veces el CEO toma la voz cantante, yo creo que es súper importante y relevante que también entendamos que en esa complementariedad de roles tiene sentido pues que una pregunta de producto o tecnología pues la responda más el CTO, una pregunta más de marketing el CMO y que de nuevo que puedan tener cierta orientación esas preguntas a diferentes miembros del equipo, ¿vale? De nuevo, el inversor muchas veces quiere entender cómo funcionan las cabezas, cómo funciona cada uno de los miembros, cómo es esa complementariedad, esa sinergia y que muchas veces no sea el CEO el único que tira del carro, sino que el resto del equipo tiene ownership de su parte y que de nuevo estamos hablando de un equipo y no de un líder que gestiona personas, ¿vale? Entonces, importante yo creo que siempre gestionar bien esta parte, practicar incluso mucho esta parte del Q&A, o sea, yo creo que, como os decía, 1/3 va a ir dedicado a vuestro pitch y 2/3 va a ir centrado en esta parte de Q&A. Entonces os diría que hagáis mucho training en esta parte, que os enfrentéis mucho, os expongáis a preguntas tipo, pitchéis a gente que no necesariamente sean inversores y veáis qué dudas son las más comunes que surgen. Y en ocasiones también a mí me parece un guiño bueno aunque en la historia canónica que contábamos al principio no encaje del todo algunas de las preguntas que nos hacen recurrentemente, que sí podamos jugar con ese tiempo de después, con apéndices,
slides adicionales, secciones adicionales, teniendo ya preparado el contenido, ¿no? Y entonces anticiparnos a esas preguntas y decir, oye, si siempre me preguntan por el funnel de ventas en detalle, pues meter una diapositiva del funnel de ventas, aunque en tu historia primordial no encaje bien en el flow el funnel de ventas, ¿no? Entonces anticiparnos a esa parte, practicarlo bien y de nuevo saber orientar bien las preguntas a cada una de las personas que pueden responder, creo que es fundamental y os recomiendo que hagáis esa práctica, al igual que estábamos hablando de practicar, practicar y practicar con nuestro pitch. Y poco más por mi lado. O sea, yo de nuevo agradeceros este ratito. Sabéis dónde encontrarme, soy Nacho Sánchez. Os dejo por aquí también para que le pueda interesar el Decoder. Estoy retomando la newsletter sobre presentaciones, entonces ahí encantado también al que le apetezca conocer un poquito más y saber un poquito más en detalle. Cada 2 semanas os traeré un poquito más de info en detalle. Y nada, no sé si ha quedado alguna duda, queja, ruego, sugerencia. Yo también encantado, me he quedado por aquí unos minutillos en caso que hubiese. Y nada, agradecer a Enric de nuevo que me dé esta audiencia y encantado de estar con vosotros y gracias a los voluntarios que hemos tenido. Muy bien. Y para los que estáis aquí, también pues podéis acceder al último vídeo que hicimos con Nacho en el enlace que comparto en el chat, ¿vale? Y además, si queréis contactar con Nacho directamente, marcáis ahí en la casilla, quiero que me pongáis en contacto y os haremos una introducción vía email con él y así os podré ayudar en el deck, en la creación de este, en el pitch o en lo que haga falta. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo creo que ha sido interesante el hecho de que saliera gente, ¿no? De los asistentes ahí a exponer su compañía. Yo un error que veo o una parte del deck que hace que el emprendedor pase mucho tiempo es en la slide de competidores, ¿no? Que se centra mucho en lo que hace cada uno. ¿Tú ahí cómo lo enfocarías, Nacho? Sí, ahí nos perdemos muchas veces en describir a los competidores y dar mucho contexto sobre los competidores. Yo creo que en la parte de hablar de contexto del mercado, ¿no? De decir quién más hay ahí fuera, esos villanos, creo que lo que es interesante es posicionarnos y diferenciarnos, ¿no? Igual que siempre les recomiendo el hablar solamente de que nosotros lo hacemos todo bien, ellos lo hacen todo mal, que pecamos muchas veces de esto, entonces describimos los competidores, decimos que lo hacen todo mal o que lo hacen todo diferente, es, oye, no, nosotros qué posición tenemos frente al mercado existente, ¿no? Es decir, hablemos solo de nosotros y no tengamos que hablar mal de los demás para posicionarnos nosotros. Entonces yo creo que hay un pecado que cometemos es hablar demasiado de los demás en la slide de competidores. Entonces, aunque aparezca su logo, aunque aparezca su nombre, su tipología de compañía, hablemos mucho de nosotros, de oye, nosotros hemos decidido no centrarnos tanto en este mercado X y hemos decidido centrarnos por aquí. O hemos decidido poner mucho foco en el desarrollo de esta tecnología frente a otros que deciden enfocarlo más por esta tecnología. O nuestro approach es más de un low cost frente a otros que deciden posicionarse más premium. No, no necesariamente es decir, oye, ellos lo hacen mal porque son muy caros, sino que ellos tienen claro, por ejemplo, su foco de ser más premium y nosotros queremos posicionarnos en un low cost más para un mid market o low market, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que el discurso debe ir siempre más a hablar de nosotros. Estamos fardando de por qué nosotros somos mejores y no porque ellos son peores. Entonces, cuando nos quitamos esa capa de por qué ellos son peores, como decía Enric, no caemos en describir cada uno de ellos, ir avanzando por uno de ellos uno a uno, sino que de nuevo hagamos solo la reflexión sobre nosotros y sobre eso construyamos. Y va a ser mucho más sutil, mucho más directo y va a ir de nuevo mucho más alineado a la historia que estamos contando, que en definitiva es de nuestra compañía y no de las de los demás. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? También por el chat la podéis dejar. ¿Qué opinas Y de la las de las sesión slides animada? animadas. Sí. O sea, por ejemplo, a la hora de listar las ventajas, jugar con que según hablas, la ventaja 1 aparezca este icono, luego hablas de la venta 2 y aparece el icono correspondiente. Podría ser un límite. Buenísima pregunta. Yo digo que, o sea, la animación y el dominio de la presentación, es decir, cuán dinámica sea la presentación, depende de tu dominio en particular, ¿vale? Es decir, oye, cómo te sientes de saber qué clic va después de cada clic. Entonces, en esa parte de clicking, que estés muy seguro de lo que estás haciendo. Y luego, por otra parte, es que ese contenido dinámico permanezca algo en el tiempo, ¿no? Siempre hablo de cuántos elementos y cuánto tardamos en procesar cada elemento. Dar por lo menos hasta 5 segundos entre animación y animación, y es un poco la norma que me pongo, para que por lo menos me dé tiempo a hablar una frase completa, es decir, 7, 8 segundos, ¿no? Entonces, esa parte yo creo que es fundamental para entender que prevalece, se queda claro el mensaje de lo que estamos hablando en la animación, pero apoya mucho nuestro mensaje y sobre todo enfoca y guía mucho a la audiencia, porque muchas veces, oye, volcamos de repente todos los elementos en pantalla
y es inevitable que la gente empiece a leer, ¿no? A nadie le puedes prohibir de leer, entonces tienes que dar por hecho que todo lo que aparezca en pantalla se está leyendo. Entonces es cierto que si estamos mostrando demasiada información de un vistazo, pues podemos estar haciendo spoiler o podemos estar haciendo que la gente no nos siga a nosotros en el discurso y priorice la presentación. Entonces aquí, más allá de las animaciones, yo lo que recomiendo es diseminar todo lo que podamos en diferentes slides, o sea, que nunca nos limitemos por slides, sobre todo en el deck que estamos presentando. En el deck que mandamos es distinto, en el deck que mandamos que vaya todo en PDF y sin animaciones. En el deck que presentamos, usemos tantas diapositivas como necesitemos para no solapar nuestro mensaje y no perder la atención. Y luego estoy de acuerdo en usar animaciones, de nuevo, entendiendo también nuestro foro, aquí es importante a veces que si vamos a presentar en PDF, pues no contemos con tener las animaciones y no nos ciñamos a ese flow. Y luego, que la presentación no nos gane, que esto es otra cosa importante, ¿no? Prefiero que tú me hagas el pitch de ese punto concreto, por ejemplo, las ventajas que nos comentabas aquí, de, oye, pues la primera ventaja, primero me la cuentes y luego aparezca en pantalla. Mejor que priorizar la lectura sobre tu pitch, es decir, que no aparezca nada en pantalla, yo te cuento la primera ventaja y le doy clic para que aparezca y prevalezca esa primera ventaja. Y empiezo a hablar de la segunda ventaja. De esta manera, la presentación va por detrás de mí y me aseguro que no me pisan el mensaje y de nuevo yo me quedo con el protagonismo, ¿vale? Entonces yo siempre buscaría eso, protagonismo por mi parte y que la animación venga un poco después de mi mensaje. Pero vamos, 100% si se puede para dinamizar y lo controlas bien con el clicking, a por ello, David. No, no sé si tenemos alguno más, y si no lo dejamos aquí. Y os podéis poner en contacto con Nacho a través del enlace que os he puesto en el chat o también en el QR entiendo que aparece pues los datos de contacto o al menos en LinkedIn lo podéis encontrar. Así que nada, muchísimas gracias Nacho una vez más por esta sesión. La compartiremos también por el grupo de WhatsApp donde ahí puede acceder todos los miembros. Y no sé si quieres dar algún último consejo que te gustó mucho hablar. No, nada, de nuevo, muchas gracias, Enrique. Gracias por organizar todas estas charlas. La verdad que me he apuntado unas cuantas, me he visto unas cuantas. Muy bien, no sé si se me ha pausado a mí la conexión o sí, ¿He no. estado hablando yo solo? Puede ser. Bueno, gracias a ti, Nacho, y nos vemos el Gracias. próximo viernes con la próxima sesión, que ya os adelanto que será con Lucho, ¿vale? Y será una sesión de 2 horas y media, así que algo intensa, sobre Jobs to be done y también será interactiva, ¿vale? Donde veremos casos de cómo vender nuestro producto, entendiendo pues cuál es el uso de parte de nuestro usuario. Así que nada, os pasaremos todos los detalles y gracias de nuevo a todos los que estáis aquí presentes. Hasta la próxima. Chao. Chao.